El diálogo continúa. La providencia en las pruebas y los enemigos que asedian la ciudad del alma. Yo no permito que los enemigos del alma entren por la puerta principal de la voluntad, si el alma no consiente en ello, pero sí permito que llamen a las otras puertas. Y así permito que la mente se vea sumida en tinieblas, que no sienta mi presencia, e incluso, a veces, que todos los sentidos se vean agitados en grandes combates. Mas todo esto no puede causarle la muerte, porque yo no quiero su muerte, a no ser que fuera él tan necio que abriese la puerta de su voluntad. ¿Por qué dejo al alma en tanta aflicción y rodeada de tantos enemigos? No para que sucumba y pierda la riqueza de la gracia, sino para manifestarle mi providencia, para que se fíe de mí y no de sí misma, para que deje de ser negligente y con gran cuidado se refugie en mí, que soy su defensor. Soy un Padre benigno, que procuro su salvación, haciéndola humilde, haciéndola ver que por sí misma nada es, para que reconozca que el ser y toda la gracia lo recibe de mí, que soy su vida. Yo no la abandono un instante en esta lucha. Los auxilios de mi providencia van y vienen según veo que los necesita. A veces le parecerá estar en el infierno, y sin hacer nada de su parte, de pronto se ve libre, y como si gustara ya de la vida eterna. Entonces el alma se sosiega, y le parece que todo lo que ve le habla a gritos de Dios. Está inflamada en el amor, y se ve libre de esta gran batalla sin esfuerzo suyo, solo por mi caridad, que quiso proveer a su necesidad en el tiempo oportuno, cuando le parecía que no podía más. Porque cuando se ejercitaba en la oración y en los demás ejercicios espirituales, no la escuché, librándola de las tinieblas. Porque siendo todavía imperfecta, no creyese que era fruto de su esfuerzo, lo que en realidad no era. ¿Ves, pues, cómo el imperfecto se perfecciona en las batallas? Porque en ellas conoce experimentalmente mi providencia. Así concibe el amor perfecto, porque ha conocido la bondad de mi providencia divina, y así sale del amor imperfecto. Empleo todavía otro medio para sacarla de la imperfección. Hago nacer en ella el amor espiritual hacia el prójimo, obligándola a ejercitar su virtud, despojando su corazón de todo amor sensible que pudiera todavía tener hacia su padre, madre, hermana o hermanos. No los quiere ya más que por mí. Y por este amor ordenado que le he dado, echa fuera el amor desordenado con que antes amaba. Este amor espiritual le sirve de prueba para conocer si me ama perfectamente o no, a mí y al prójimo. Para esto se lo di, para que probase y conociese la perfección de su amor. Todavía está en un estado imperfecto, y siendo imperfecto el amor que me tiene, es imperfecto también el que tiene al prójimo. Porque la perfección de la caridad para con el prójimo depende de la perfección con que me ama a mí. El alma puede sufrir al ver que no es correspondida por la persona a la que tiene especial amor. Esta pena que experimenta le ayuda a conocerse a sí misma. Si quiere caminar con amor más perfecto, tendrá que amar a esa persona por encima de lo sensible, de que sea correspondida
o no, a no ser que por estar sumida en este sufrimiento deje sus ejercicios espirituales habituales. No podría haber cosa más peligrosa que esta, pues la conduciría a su ruina. No debe obrar así, sino que con humildad, considerándose indigna de lo que desea, de verse correspondida o consolada. Sufra toda pena para gloria y alabanza de mi nombre. De este modo cumplirá mi voluntad, recibiendo el fruto de la perfección. Te hablaré ahora de los perfectos y de los medios que utiliza mi providencia para conservar, probar y acrecentar constantemente su perfección. Nadie hay en este mundo tan perfecto que no pueda elevarse a una perfección mayor. Por esto uso, entre otros, del medio que voy a explicarte. Dijo mi verdad: yo soy la vid verdadera, y vosotros los sarmientos. Mi Padre es el labrador. El que procede de mí es la verdadera vid. El que está en él y sigue su doctrina da fruto. Y para que vuestro fruto aumente y sea perfecto, os podo con muchas tribulaciones, infamias, injurias, escarnios, ultrajes y vituperios, con hambre y sed según mi bondad lo permite, como conviene a cada uno. La tribulación es una señal que demuestra la caridad perfecta del alma o la imperfección en que se encuentra todavía. En la injuria y trabajos que permito a mis siervos se prueba su paciencia. En la medida de la compasión que tiene para con el que le injuria, crece el fuego de la caridad en su alma, doliéndose más de la ofensa hecha a mí y del daño que se hace a sí mismo el que le injuria, que de la misma injuria que le hacen. Esto hacen los que han llegado a gran perfección, y así crecen en ella, y con esta intención lo permito. Inspiro en ellos un extremado deseo de la salvación de las almas, por el que de día y de noche llaman a la puerta de mi misericordia, olvidándose de sí mismos. Y cuanto más abandonan el cuidado de sí mismos, más me hallan a mí. ¿En dónde me buscan? En mi verdad, siguiendo con perfección su dulce doctrina. Han leído en él mi dulce y glorioso libro, que por cumplir mi voluntad y para demostrarles cuánto amaba mi honra y a todo el género humano, corrió, bañado en dolores y oprobios, a la Santísima Cruz. Mediante su sufrimiento y su amor al hombre, me demostró cuánto me amaba. Estos hijos queridos que han llegado a un estado muy perfecto por la perseverancia y la continua oración, me demuestran que en verdad me quieren, porque se esmeran mucho en seguir esta santa doctrina de mi verdad, mediante las penas y fatigas soportadas por la salvación de su prójimo, ya que no tienen otro medio más que este para demostrarme el amor que me tienen. Pero aun cuando hubiese otros medios con los que me pudieran demostrar este amor, su prójimo sigue siendo el principal medio. Puesto que, como en otra parte dije, todo bien y toda acción se verifican por medio del prójimo. Por este medio el justo demuestra su perfección y el amor puro que me tiene, procurando siempre la salud de su prójimo, aunque sea sufriendo mucho. Los purifico también con muchas tribulaciones, para que den mejor y más suave fruto.
Precioso perfume es el que hasta mí hacen llegar por los frutos de su paciencia. Qué suave y dulce es este fruto de la paciencia, y cuánto aprovecha al alma que sufre sin pecar. Si ella lo pudiese ver, no habría nadie que con gran celo y alegría no desease padecer. Para darles este gran tesoro dispone mi providencia, poner sobre sus hombros el peso de muchos trabajos, para que la virtud de la paciencia no se enmohezca en ellos. Con los perfectos muchas veces adormezco en ellos el sentimiento, hasta parecer que no experimentan dolor por la adversidad, como si estuviesen dormidos, aunque no muertos. Es el sentimiento sensual el que duerme en el alma perfecta, aunque no está muerto. En el momento en que dejara de ejercitarse en la virtud y disminuyera su caridad, se despertaría este sentimiento sensual más fuerte que nunca. Por tanto, que nadie se fíe por perfecto que sea. Le es indispensable que permanezca en mi santo temor, pues muchos, por fiarse de sí mismos, caen miserablemente. Por esto digo que parece que el sentimiento duerme, sufre y soporta grandes penas como si nada. Entonces, para conservarlos en la humildad, a veces dejo que una cosa insignificante les haga sufrir de tal manera que queden desconcertados. Otras veces dejo que se vean acometidos por el aguijón de la rebelión de la carne, como hice con el apóstol Pablo, mi vaso de elección. ¿Por qué obra así mi providencia? Para conservarlos en el conocimiento de sí mismos, y así lleguen a la verdadera humildad, para que sean compasivos con los sufrimientos y trabajos del prójimo, para que crezcan en el amor y corran hacia mí, ungidos de humildad. Por estos medios llegan a la unión perfecta y al conocimiento de mi bondad. ¿Qué penas y dolores les quedan? Sufren por las ofensas hechas a mí, viendo cómo soy digno de ser amado y por el daño de las almas, a las que ven andar en tinieblas con tanta ceguera. Saben cuán inefablemente amo al hombre. Al ver que refleja mi imagen, se enamoran de su belleza por amor a mí. Por esto sienten un dolor intolerable cuando ven que las almas se alejan de mi bondad. Tan grandes son estos dolores que disminuyen y hacen desaparecer en ellos toda otra pena, como si no existiesen o no llegaran a tocarles. Les hago ver cómo se pierden las almas, con objeto de hacerles crecer en el amor y en el sufrimiento, para que clamen a mí con firme esperanza que socorra tantas necesidades. Purifico en los perfectos todo amor propio desordenado. Los podo con muchas tribulaciones para que den más fruto. El dolor intenso que experimentan al ver cómo se me ofende y cómo se priva de la gracia a las almas, ahoga en sí todo otro dolor. Y todos los trabajos que puedan sobrevenirles los tienen en nada. Por esto, el mismo caso hacen de la tribulación que del consuelo, porque no buscan su propio gusto, sino que buscan la gloria y la alabanza de mi nombre. Ves, pues, querida hija, cómo a todo hombre se extiende mi providencia en todas partes y mediante modos admirables, no reconocidos por los que viven envueltos en tinieblas, ya que las tinieblas no pueden comprender a la luz. Solo aquellos que tienen luz pueden conocerlos.
También uso de mi providencia con mis siervos, para que lleguen a ser buenos y perfectos intermediarios entre mí y los que me han declarado la guerra. Pues ya te dije que por medio de mis siervos usaría de misericordia con el mundo y que reformaría a mi esposa, la Iglesia, por los muchos trabajos que padeciesen. Estos siervos pueden verdaderamente ser llamados otro Cristo crucificado, porque tomaron su oficio. Vino Él como mediador para poner término a esta guerra y reconciliarme con el hombre por sus sufrimientos. También estos viven atormentados, haciéndose medianeros por la oración, por la palabra y el testimonio de vida. Relucen en ellos las piedras preciosas de las virtudes, soportando con paciencia los defectos del prójimo. Estos son los anzuelos con que se pesca a las almas. Son los que echan las redes a la derecha y no a la izquierda, como dijo mi verdad a Pedro y a los otros discípulos después de la resurrección. Porque la mano izquierda del amor propio está muerta en ellos. Y viva la mano derecha del amor divino con la que echan las redes. Sacando las redes, cogen tanta abundancia de peces de almas que deben llamar a sus compañeros para que les ayuden, porque solos no pueden. La red del amor a mí los tiene bien cogidos. El alma hambrienta de mi honor no se contenta con pocos, los quiere todos, de cualquier estado y condición, porque todos fueron creados por mi bondad y reconquistados por la sangre de Cristo crucificado, mi Hijo unigénito. Aunque muchos de ellos se escapan, perdiendo la gracia por sus pecados. Oh, hija, considera lo que hizo Pedro cuando mi hijo le mandó arrojar las redes al mar. Pedro respondió que en vano se había fatigado toda la noche y que no había pescado nada. Pero añadió: sin embargo, por tu mandato y por tu palabra, las sellaré. Habiéndolas sellado, pescó tal cantidad que tuvo que pedir ayuda para sacarlas. Pedro fue obediente y por esto cogió tantos peces. El diálogo continúa. Advierte que la perfección de los actos del alma, que están en este estado perfecto, depende de la mayor prontitud en obedecerme y de la más perfecta esperanza que pone en mí, su Creador, habiendo perdido ya toda esperanza en sí misma. Los más perfectos pescan con más abundancia. Estos dan un sonido suavísimo que sale de dentro de la ciudad del alma, puesto que las puertas están a la vez cerradas y abiertas. Cerrada está la voluntad al amor propio y abierta a mi amor y al del prójimo. Estas almas perfectas no solo me son agradables a mí, a los ángeles y a los bienaventurados del cielo, sino incluso al mismo mundo. No pueden evitar los hombres malvados experimentar el agrado de este sonido, y muchos quedan sorprendidos en este anzuelo y salen de la muerte para venir a la vida. Todos los santos han conquistado las almas con este instrumento de la santidad,
El primero que dejó oír este sonido fue mi dulce y amoroso Verbo, cuando tomó vuestra humanidad, estando sobre la cruz, emitiendo un dulce sonido, le quitó al demonio el señorío que había ejercido en el hombre por el pecado durante tanto tiempo. Todos vosotros aprendéis de este Maestro a emitir este sonido. ¿Cuál es la causa de esto? Mi infinita providencia, que os ha dado este instrumento de la santidad de vida. Todo lo que os doy o permito en esta vida os sirve de medio para afinar este instrumento, haciendo que su sonido sea cada vez más armonioso y bello. Dilata, hija mía, tu corazón y mira con cuánto amor y providencia he creado al hombre para que se goce en mí, sumo y eterno bien. Mientras peregrináis por esta vida, os ato con los lazos de la caridad, ya queráis o no. Si la voluntad del hombre egoístamente se aleja del prójimo, le encadena la necesidad. Por eso es lo que es necesario para la vida del hombre. No lo he dado a cada uno, sino que lo he repartido entre todos. A unos di una cosa, a otros otra, para que os vieseis obligados a recurrir unos a otros. ¿No ves cómo el artesano recurre al obrero y el obrero al artesano? Porque mutuamente se necesitan, al no saber hacer uno lo que sabe hacer el otro. Así, el sacerdote y el religioso necesitan del seglar, y el seglar de los otros dos. No podéis prescindir de los demás, y así en todas las cosas. Yo podía haberlo dado todo a cada uno, pero mi providencia quiso que uno se humillase ante los otros y se viera obligado a ejercer la caridad. De esta forma manifiesto mi bondad y providencia. Deberían avergonzaros los miembros de vuestro cuerpo, porque tienen caridad entre sí y vosotros no. Si la cabeza sufre, le socorre la mano, y si el dedo, con ser tan pequeño, está enfermo, la cabeza, aunque sea la parte más noble del cuerpo, no rehúsa socorrerla. Antes bien la socorre con la vista, el oído y el habla, y con todo lo que tiene. Y esto mismo hacen todos los demás miembros. El orgulloso no obra así, sino que cuando ve al pobre, enfermo o necesitado, miembro también del género humano, no le socorre, no ya con sus bienes, sino que ni con una palabra siquiera. Con menosprecio y enfado vuelve la cara a otra parte. Lleno de riquezas, le deja morir de hambre sin darse cuenta que por su crueldad se hace pura hediondez ante mí. Pero mi providencia socorre a este pobre que así es despreciado, y a causa de su pobreza yo le daré riqueza suma. El otro será gravemente castigado por mi Hijo unigénito, si no se enmienda en conformidad con lo que dice el Santo Evangelio. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, en la cárcel y no me visitasteis. De nada le servirá en aquel momento su excusa. Jamás te vi así. Si te hubiera visto, te habría ayudado. Sabe muy bien este miserable, como así lo dijo mi hijo, que lo que hacía a esos pobrecitos, a él lo hacía. Por esto justamente se le dará castigo eterno en compañía de los demonios. Mi providencia jamás falta a mis pobres de espíritu y de voluntad, es decir, de intención. No digo pobres sin más,
porque muchos son pobres y no lo quisieran ser. Y estos son ricos en cuanto a su voluntad, y mendigos, que no esperan en mí, ni sufren voluntariamente la pobreza en que yo los he puesto para salud de su alma. Si no lo hubiese hecho así, la riqueza les habría dañado y habría sido su perdición. Mis siervos son pobres, pero no mendigos. El mendigo no tiene con frecuencia lo que necesita y pasa gran necesidad. Pero el pobre, si no nada en la abundancia, siempre tiene lo suficiente para sus necesidades. Mi providencia no los abandona jamás, mientras esperan en mí, y algunas veces permite que su necesidad llegue al extremo, para que vean y conozcan mejor que yo puedo y quiero socorrerlos. Se enamoren de mi providencia y abracen la esposa de la verdadera pobreza. Por esto, su servidor, el Espíritu Santo, al ver que no tienen lo necesario para el cuerpo, enciende el deseo de socorrerlos en el corazón de aquellos que pueden hacerlo y acuden a ayudarlos en sus necesidades. Es cierto que para probar su paciencia, su fe y perseverancia, permito a veces que se les ultraje, injurie y ofenda. Y sin embargo, este mismo que los injuria se ve forzado por mi clemencia a darles limosna y socorrerlos en lo que necesitan. Incluso algunas veces socorro a mis grandes amigos directamente, prescindiendo del intermedio del prójimo. Tú misma lo has experimentado. Todo mal procede de este desordenado deseo y afición a las riquezas. De aquí nace la soberbia, buscando ser más que los demás, la injusticia para sí y para los otros, la avaricia que por amor al dinero no duda de robar a un hermano. De ella procede el negociar con los cuerpos del prójimo y el negociar con el tiempo mediante la usura, como hacen los prestamistas, que a fuerza de ladrones venden lo que no es suyo. Y la glotonería de manjares abundantes, comidos sin moderación, y las fútiles conversaciones mundanas sobre qué comprar, si no tuviesen con qué gastar, no conversarían de esa manera. Cuántos homicidios y crueldad para con el prójimo nacen de la ambición. Cuánta ingratitud para conmigo, pues presumen de sus riquezas como si lo hubieran adquirido por mérito propio y no de mí. De esta forma dejan de esperar en mí y solo esperan en sus riquezas. Pero su esperanza es vana. Cuando menos se percatan, pierden sus riquezas en esta vida para provecho suyo o las pierden a la hora de la muerte. La ambición empobrece y mata el alma, hace al hombre cruel consigo mismo, le quita la dignidad de sentirse llamado al infinito y le hace finito, pues su amor, que debería estar puesto en mí, que soy bien infinito, lo une y lo pone en la cosa finita. Pierde entonces el gusto por la virtud de la pobreza, pierde el dominio de sí mismo haciéndose esclavo de las riquezas. No se puede saciar, porque ama cosas que son menos que él, ya que todas las cosas creadas han sido hechas por amor del hombre, para que le sirvan y no para que se haga él su esclavo. El hombre me debe servir a mí, que soy su fin. ¿A cuántos peligros y trabajos se exponen por tierra y por mar los hombres ambiciosos que solo buscan atesorar riquezas, comodidades y buena posición, sin preocuparse de conquistar las virtudes, ni de sufrir algo para tenerlas, siendo como son las riquezas del alma,
solo apetecen riquezas materiales. Cargan su propia conciencia con muchas ganancias ilícitas. Mira qué miserables se hacen y de quién se han hecho esclavos. No de algo firme y estable, sino de algo mudable. Pues hoy son ricos y mañana son pobres. Hoy están encumbrados y poco después postrados. Ahora son temidos y reverenciados por el mundo por sus riquezas, y más adelante son objeto de sus burlas por haberlas perdido, de ser tratados con vergüenza y afrenta, sin compasión alguna, porque se hacían estimar y eran amados por las riquezas materiales, que si se hubieran hecho estimar y amar por las virtudes propias, no dejarían de ser respetados y amados, aunque hubiesen perdido todos sus bienes temporales, pero no la riqueza de las virtudes. Qué pesos tan graves son estos para su conciencia, tan pesados que les dejan correr en este camino de su peregrinar, ni podrán ni pasar por la puerta estrecha. Así os lo dijo mi verdad. Es más difícil que un rico entre en la vida eterna que pase un camello por el ojo de una aguja. Estos son los que con miserable afecto desordenado ambicionan la riqueza, buscando poseer el mundo entero. No pueden pasar por la puerta, porque es estrecha y baja. Por esto, si no arrojan su carga al suelo, y no pierden su afecto a las cosas del mundo, y no bajan la cabeza por humildad, no podrán pasar. No tienen otra puerta que los conduzca a la vida sino esta. Tienen, sí, la puerta grande que los lleva a la eterna condenación, y como ciegos, no parece que vean su ruina, y ya en esta vida empiezan a gustar las arras del infierno. Porque de otras maneras sufren pena y aflicción por desear poseer más de lo que pueden poseer. Sufren cuando no tienen lo que desean, y si pierden sus riquezas, lo pierden con dolor. El dolor que por ello experimentan es a la medida del amor con que las poseían. Pierden la caridad del prójimo y no se cuidan de adquirir ninguna virtud. Oh, podredumbre del mundo, no por las cosas del mundo, porque todas las hice buenas y perfectas, sino por el amor desordenado con que se las posee o se buscan. Cuántos son los males que todos los días se experimentan por esta causa. Lo peor es que no quieren ver ni conocer su daño. ¿Quién conoce el tesoro de la pobreza voluntaria y espiritual? Los queridos siervos míos, que para poder andar este camino y entrar por la puerta estrecha se han desprendido del peso de las riquezas. Algunos lo hacen espiritualmente y de hecho otros solo en espíritu, despojándose del afecto de la riqueza, pues no la poseen con amor desordenado, sino con orden y santo temor, más como administradores que como amos. Este estado es bueno, mas el primero es más meritorio, con menos impedimento para la virtud y en el que resplandece más claramente mi providencia. Te he manifestado cómo todo mal y toda pena proceden del amor de las riquezas. Por el contrario, la pobreza es fuente de todo bien, paz, descanso y tranquilidad. Fíjate cómo los pobres verdaderos, de hecho y de espíritu, con cuánta alegría y gozo viven. No se entristecen más que por mis ofensas. Y esta tristeza no aflige, sino que enriquece al alma. Por la pobreza han adquirido la riqueza suprema y la alegría. A cambio de los bienes mortales encuentran los inmortales,
y reciben el máximo consuelo. Tratan con justicia y caridad fraterna a toda persona, pues no hacen acepción entre ellas. En ellos resplandece la fe, la esperanza y la divina caridad. Por su fe en mí, suma y eterna riqueza, no han puesto su esperanza en la riqueza vana del mundo y se han abrazado a la verdadera pobreza y a sus acompañantes, el aborrecimiento y desprecio propio y la verdadera humildad. Jesucristo os enseña a vivir la pobreza, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida, desde su nacimiento hasta el momento de expirar. Se desposó por vosotros con la verdadera pobreza, siendo Él suma riqueza. Considera a Dios hecho hombre, vestido con la vileza de vuestra humanidad, hasta donde se ha humillado y empobrecido. Nace en un establo, para mostraros cómo debéis permanecer siempre en el establo del conocimiento de vosotros mismos, donde me encontraréis a mí, nacido por la gracia dentro de vuestras almas. Nace en medio de animales y de tanta pobreza que María no tiene con qué cubrirlo. Siendo fuego de caridad, quiere sufrir frío en su humanidad durante su vida. Mientras vivió en el mundo, quiso sufrir la pobreza, y al final de su vida, desnudo y azotado en la columna, y sediento en el leño de la cruz, llega a tanto su pobreza que no tiene dónde reclinar su cabeza. Como ebrio de amor, os dio su propia sangre, derramada por todo su cuerpo. Sumergido en la miseria, os da la gran riqueza. Clavado en el leño estrecho de la cruz, difunde su generosidad a todo hombre. Gustando la amargura de la hiel, os regala dulzura suavísima. Afligido por la tristeza, os reparte consuelo. Estando cosido y clavado a la cruz, os libera de las ataduras del pecado mortal. Habiéndose hecho siervo, os hace libres y os arranca de la servidumbre del demonio. Vendido, os compra con su sangre, entregándose a la muerte, os da la vida. Ciertamente os ha dado una regla de amor al manifestaros el mayor amor que os pudiera manifestar, dando la vida por vosotros, cuando erais enemigos de Él y mío. Esto no lo reconoce el hombre ignorante que tanto me ofende y que menosprecia precio semejante. Os ha dado una regla de verdadera humildad, humillándose Él hasta la afrentosa muerte de la cruz, sufriendo los mayores oprobios y ultrajes, sufriendo de verdadera pobreza, pudiendo llegar a decir la Escritura, lamentándose en su persona: las raposas tienen cuevas y las aves nidos, mas el Hijo de la Virgen no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Quién comprende estas lecciones? El que tiene la luz de la fe. ¿Y quién posee esta luz? Los pobres de espíritu, que se han desposado con esta reina de la pobreza.